De la mano a lo largo de la vida, mis días con George estuvieron llenos de resentimiento y sospechas sin fin. Aunque criamos a nuestros hijos juntos y nuestro cabello oscuro se fue volviendo blanco poco a poco, los resentimientos que sentíamos el uno por el otro nunca se desvanecieron. Yo me enojaba porque él no se preocupaba realmente por mí, mientras que él odiaba que yo hubiera retrasado su oportunidad de encontrar el amor verdadero. Una vez pensé que pasaríamos el resto de nuestras vidas culpándonos mutuamente. Sin embargo, un accidente automovilístico repentino nos permitió renacer a ambos, dándonos la oportunidad de elegir nuestras vidas de nuevo. En el momento del renacimiento, me prometí a mí mismo en silencio que esta vez no volvería a elegirte. Me casaría si no fuera por ti. La persona con la que debería haberme casado es ella. No recuerdo cuántas veces George ha dicho esto. Me casé con él en la flor de mi juventud, le di hijos y me ocupé de todos los asuntos de la casa hasta que envejecí y me volví frágil. Creo que en esta relación nunca le debí nada, siempre le di más. Pero una vida de culpas y sospechas mutuas ha desgastado mi afecto desde hace mucho tiempo, y ahora lo único que queda es nuestro mutuo enojo. George, si tienes la posibilidad, vuelve y cásate con ella ahora. Has estado hablando de ello toda tu vida, pero es posible que ella ni siquiera quiera casarse contigo. ¿Crees que yo sería más feliz casándome contigo? Ya he tenido suficiente de esta vida. Ya no lo soporto más. Como un erizo enfadado, uso las palabras más duras para apuñalarlo. Marty, ¿de verdad tienes que usarla para provocarme? Realmente interesante, ¿quién lo mencionó primero? Él te dirá si puedes vivir esta vida, luego vívela si no puedes, luego divórciate. Vete si quieres, el que no se va es un tonto. Empezamos a discutir acaloradamente otra vez, como siempre. De hecho, ya hacía 20 años que nos detestábamos. Fue solo por los niños y por ese poquito de cariño que nos tuvimos que pudimos sobrevivir durante tantos años. Pero después de todos estos años, nuestros temperamentos siguen siendo explosivos y nos peleamos en cuanto nos conocemos. Este tipo de vida realmente me agota. Muy bien, vayamos ahora a la oficina de asuntos civiles. George, te lo digo, esta vez tú. En medio de la acalorada discusión, no me di cuenta de que un camión grande perdió de repente el control y se abalanzó hacia nosotros. Acompañado por un violento choque, me desmayé y perdí el conocimiento. Dindón, en medio de una gran extensión, sonó una voz. Soy el sistema de reinicio de la vida y puedo darte otra oportunidad. Apareció una ventana emergente ante George y yo con las palabras, si pudieras empezar de nuevo, ¿la elegirías de nuevo? Sí, no. George y yo intercambiamos una mirada y, sin dudarlo, ambos elegimos no. Bien, reiniciamos su vida. Volverás al día en que elegiste tu destino y vivirás tu nueva vida. La elección es irreversible y espero que no te arrepientas. Al principio pensé que esto era solo un sueño absurdo, pero cuando recuperé la conciencia, realmente volví a ese día a día que George y Amy me confesaron por despecho en la reunión de exalumnos. Prométele, prométele, prométele. Cuando me desperté, George estaba arrodillado sobre una rodilla, sosteniendo un ramo de flores, confesándome su amor. Los compañeros de clase que nos rodeaban vitoreaban en voz alta, instándome a que lo aceptara. En mi vida anterior, llena de admiración por George, acepté las flores con entusiasmo y sin dudarlo, y le di la razón. En ese momento, pensé que era la chica más feliz del mundo, sin saber que ese era en realidad el comienzo de mi dolorosa vida. George me confesará sus sentimientos, no por amor, sino solo para fastidiar a Amy. Ese ramo que presenció el comienzo de nuestro amor era simplemente una comida para llevar que él pidió casualmente. Sin embargo, lo traté como un tesoro e intenté por todos los medios convertirlo en una flor eterna, conservándolo para siempre. Después de que comenzamos a salir, Amy, en un ataque de ira, se fue al extranjero y se mantuvo alejada durante 10 años. Durante ese tiempo, George intentó perseguirla, pero ambos se negaron obstinadamente a dar marcha atrás. Solo yo permanecí en el mismo lugar, esperando a George, hasta que un día, empapado y desanimado, George vino a mi casa y me propuso matrimonio. Y por alguna razón, acepté. Después de casarnos, George nunca volvió a mencionar a Amy. Pensé que se había dado por vencido por completo y que finalmente se enamoraría de mí. Pero no esperaba esperar 30 años. Miré fijamente a George, que estaba arrodillado en el suelo, y sus ojos se fueron aclarando poco a poco.
Sabía que él también había renacido. Justo cuando estaba a punto de levantarse, hablé primero. No quiero a George, no me gustas. Los ojos de George se oscurecieron un poco en un instante y un rastro de ira apareció en su rostro. Pero en ese momento, solo sentí una sensación de alivio. Esta vez fui yo quien lo rechazó. Ya que el destino nos dio la oportunidad de empezar de nuevo, no nos enredemos más. Lo dejé ir para que se reencontrara con su verdadero amor, y yo también seguiré con mi propia vida. Cogí mi bolso y salí de la sala privada sin mirar atrás, indiferente a las miradas extrañas de mis compañeros de clase y sin preocuparme ya por George, que estaba congelado en el sitio. Desde pequeña soñé con ser pintora y trabajé duro para conseguirlo, incluso conseguí entrar en la escuela de mis sueños y creé muchas obras excelentes. Pero después de casarme con George, poco a poco me perdí a mí misma por el bien de mi familia. Dejé de pintar. Nunca olvidaré la mirada en los ojos de mi maestra cuando le dije que había decidido dejar de pintar. Había arrepentimiento, confusión y sobre todo, decepción. En una época fui su alumna más orgullosa, pero en los muchos años que siguieron, incluso rechazó mis visitas. Mis alumnos no deben ser pintores famosos, pero nunca deben convertirse en amas de casa que solo giran en torno a sus familias. Prefiero que actúen en la calle a que tiren sus pinceles. Una vez, mi corazón y mis ojos se llenaron de George. Incluso mis propios sueños quedaron a un lado. Pensé que no me arrepentiría, pero muchos años después, al mirar el lienzo en blanco, descubrí que ya no tenía el coraje de coger el pincel, y solo entonces me di cuenta de mi arrepentimiento. Ahora, como tengo la oportunidad de empezar de nuevo, no quiero rendirme de nuevo hasta que me apresure a volver a la escuela. Y, como era de esperar, la profesora estaba sentada sola en el estudio de arte. Al ver su figura familiar, aunque un poco solitaria, no pude evitar correr hacia ella y abrazarla con fuerza. Maestra, he vuelto y nunca más volveré a tirar mi pincel. La maestra se quedó atónita ante mi repentino abrazo. Niño tonto, ¿qué te pasa? ¿No fuiste a la reunión de la clase? ¿Te han hecho daño? Al escuchar la voz familiar y amable de mi maestra, mis lágrimas no pudieron evitar fluir. Mi amada maestra, no nos hemos visto en 20 años, Dotim. Te extraño demasiado, Dot, oh, Dios, qué niña más tonta. Aunque la maestra no comprendió bien mis acciones, al verme llorar, me dio unas palmaditas suaves en la espalda con preocupación. La maestra no me preguntó qué había pasado, sino que, como siempre, me recordó que me concentrara más en mi pintura. En mi vida anterior, estaba completamente concentrada en George y no tomaba en serio las palabras de la maestra. También estaba distraída con mi pintura, lo que le causó mucha preocupación a la maestra. Nunca olvidaré la escena de ella, con el cabello encanecido, temblando de ira mientras tiraba mi pintura al suelo. A un cuadro le puede faltar una técnica exquisita, pero no puede faltarle alma. Este cuadro tuyo es simplemente como un bulto sin vida. Maestro, esta vez, definitivamente te escucharé y no cometeré errores nuevamente. Después de renacer, dediqué toda mi energía a pintar y nunca volví a ver a George. Mary, tu estilo de pintar ha cambiado mucho. La maestra sostuvo mi cuadro y frunció ligeramente el ceño. Comprendí lo que quería decir. Yo solía estar llena de inocencia juvenil y mis cuadros estaban llenos de hermosas visiones del futuro y anhelos de amor. Pero ahora, este cuerpo joven contiene un corazón que la vida ha desgastado y ha perdido sus bordes afilados. Mi obra de arte ya no está llena de fantasía, sino de encierro y arrepentimiento. Maestra, ¿cree que esto es bueno o no? La maestra me miró un rato con sus ojos algo turbios pero todavía sabios, luego miró el cuadro que tenía en la mano y finalmente sacudió la cabeza suavemente. Le falta algo de vitalidad y energía. No sé qué te ha pasado, pero mientras te vaya bien, todo está bien. Al escuchar las palabras de la maestra, mis ojos se humedecieron de nuevo. Aquellos que realmente me aman, sin importar cuánto cambie, siempre me apoyarán y amarán, en lugar de hacer que me pierda y me vuelva irreconocible como George. Afortunadamente, todavía tengo la oportunidad de empezar de nuevo. No es demasiado tarde para todo. Volví a ver a George cuando acompañó a Amy de regreso a su alma mater. Maestro Men, usted dijo en aquel entonces que no llegaría muy lejos en el camino de la pintura, pero ahora he ganado un poco de fama, así que volví a verla.
Ami claramente no estaba visitando genuinamente a su maestro, solo sentía que había ganado algo de fama y quería volver para presumir ante su maestro y recuperar su antigua cara. Llevaba un hermoso vestidito, uniendo su brazo con el de George, parada orgullosamente frente a mí y al maestro. La maestra simplemente tomó un sorbo de té con calma, sin prestarle atención en absoluto. Yo también me ocupé del juego de té, ignorando a Ami y George. Al ver que la ignorábamos, Ami hizo que George se sentara. Este es un estudiante de tercer año, ¿verdad? Por favor, ayúdenme a servirles una taza de té. Fruncí el ceño y estaba a punto de servirles té cuando el maestro me detuvo. Hace 5 años, dije que no durarías mucho y, 5 años después, sigo pensando lo mismo. No tienes que venir a verme, simplemente vete. Aquí no hay té para ti. El maestro finalmente levantó la cabeza, sus ojos llenos de hostilidad y desagrado. ¿Tú, crees que eres una gran profesora? Eres una profesora normal y corriente en este país. Un día brillaré en el escenario internacional. Ami se levantó enfadada, apuntó con el dedo a la nariz de la profesora y la regañó, perdiendo por completo la elegancia que tenía al principio, y se fue enfadada, pisando fuerte con sus tacones altos. George, que la estaba siguiendo, no pudo hacer más que agarrar apresuradamente su bolso y correr torpemente tras ella. La puerta se cerró de golpe, dejándonos solo a mí y a la maestra en la sala. ¿Ese joven, alguna vez te ha gustado? La maestra de repente te preguntó, ¿cómo lo supiste? Nunca había mencionado a George delante de la maestra que lo había visto abajo. En ese momento, él estaba en una llamada, y tú dejaste caer tu pincel y corriste a buscarlo. En ese entonces, él era lo único en lo que podías pensar. En secreto, pensé que podría ser mi mayor competidor. Alguien que me quitaría a mi buen alumno y te dejaría sin ganas de pintar. Pero justo ahora, ni siquiera lo miraste. Fue él quien te siguió observando en secreto. Resulta que la maestra se dio cuenta de todo. Me siento un poco avergonzada cuando me rasco la cabeza y menciono a George, todavía me hace sentir un poco incómoda. Antes me gustaba, pero ahora creo que lo he dejado pasar. La maestra pareció notar mi mal humor y me dio unas palmaditas suaves en la cabeza. Si te hace infeliz, déjalo. Hay muchos hombres en este mundo. Lo importante es aprender a amarte a ti mismo primero. Sí, tienes que aprender a amarte a ti mismo primero. Asentí y le dije a la maestra, no te preocupes. Profesor, actualmente estoy centrado por completo en la pintura y no tengo tiempo para pensar en esos hombres. Este tipo de pensamiento no es correcto en ocasiones. Encontrar un hombre con quien pasar un buen rato es bastante bueno. Las palabras de la maestra me sorprendieron. Al principio pensé que era una persona estricta, pero no esperaba que sus pensamientos fueran tan abiertos. ¿Qué clase de expresión es esa? A una edad tan joven, ¿cómo pueden ser tan inútiles tus pensamientos? Maestra, eres demasiado moderna, ¿no? En mi última vida, ya tenía más de 50 años. Si hablamos de edad psicológica, probablemente seamos más o menos iguales. Pero, aunque he vivido media vida, no he vivido tan a fondo como tú. Suspiro, he aprendido algo nuevo de ti otra vez. La vida después del renacimiento es plena y enriquecedora. Todos los días pinto en el estudio, acompaño a mi profesor a diversas actividades y disfruto comiendo, bebiendo y divirtiéndome con mis compañeros de clase. En un ambiente tan animado, siento que mi alma se ha vuelto mucho más joven y que los recuerdos ruidosos y desafortunados de mi vida pasada se están desvaneciendo gradualmente. Pero no esperaba que George viniera a buscarme, que estoy con Ami. Bueno, eso es bueno. Les deseo todo lo mejor. Nuestra conversación fue un poco incómoda después de todo. Habíamos vivido juntos durante tanto tiempo en la vida anterior, y fue difícil adaptarse al cambio en nuestras identidades. Después de un momento de silencio, me puse un poco impaciente, me levanté para irme, pero él me llamó de nuevo. La exposición de arte azul, me gustaría pedirle que ayude a Ami una vez más. La palabra me recuerda de nuevo la escena de mi vida pasada, cuando él vino a buscarme. Mary, Ami tiene mucho talento. Solo necesita una oportunidad. Ella no tiene un buen maestro como tú. En mi vida pasada, fui demasiado tonta e ingenua, fácilmente persuadida por sus pocas palabras para darle a Ami la oportunidad que mi maestro había trabajado tan duro para asegurarme,
arruinando así mi propio futuro. ¿Cómo se atreve George a venir a buscarme de nuevo? Sin dudarlo, le salpicé la cara con el café que tenía en la mano. El café ya estaba frío, igual que mis sentimientos por él, que hacía tiempo que se habían enfriado. George, ¿qué te da la cara para hacerme esa petición? George cerró los ojos, soportándolo todo en silencio. Tranquilízate. Mary, sé que esto es injusto para ti, pero Amy realmente necesita esta oportunidad. La maestra Men tiene algunos malentendidos sobre ella. Espero que... ¿Una bofetada? Antes de que pudiera terminar de hablar, le di una bofetada en la cara. El talento de Amy no me importa y no quiero involucrarme en una relación de amor-odio entre ustedes dos, pero por favor dejen de disgustarme. Tomé mi bolso y me preparé para irme, pero George me agarró la mano. Mary, me equivoqué contigo en la última vida, pero Amy no tiene la culpa. Me sacudí la mano con fuerza y le di una bofetada. George, te odio, te culpo. Todo es por tu culpa durante tantos años. Odio que no me ames, pero que aún así te aferres a mí. Te culpo por tener claramente a alguien que te importa, pero desperdicias mi vida entera. En esta vida, he decidido no involucrarme más en tus asuntos, y es mejor que no vengas a provocarme nuevamente. Se quedó atónito ante mi regaño mientras me iba sin mirar atrás. Después de regresar al estudio, todavía me sentía deprimida. Aprecio mi vida actual, pero me siento triste por mi yo del pasado. Después de una lucha mental, finalmente reuní el coraje para tomar el pincel. Estaba inmerso en la pintura, permaneciendo despierto toda la noche, completando una obra de arte en compañía de la luz de la luna. Hasta el amanecer, cuando el cielo comenzó a aclararse, todavía estaba completamente absorto en el mundo de la creación. En ese momento, la maestra me tomó la mano con ternura. Primero me consoló suavemente durante unos momentos, luego examinó atentamente mi cuadro y permaneció en silencio durante un largo rato. El cuadro representa a una niña, pero su alma ha soportado muchas dificultades, al igual que la mía ahora. En mi opinión, este cuadro significa que te has graduado, pero siento que no debería ser algo que crees en este momento. Levanté la cabeza, con lágrimas en los ojos, mirando al maestro con un cansancio que hablaba de haber soportado muchas penurias. La maestra vio la expresión de mis ojos y su voz sonó un tanto ahogada. Mi Mary, ¿qué demonios has pasado? Miré la brillante luz primaveral y me costó hablar. Maestra, ¿crees en vidas pasadas? Si te dijera que he vivido una vida antes, ¿me creerías? Sostenía mi cabeza entre mis manos, inmersa en el dolor de los errores pasados. En mi última vida no te hice caso y me enamoré de alguien que no debía. Dejé de pintar y también me renuncié a mí misma. Está claro que, tras renacer, decidí empezar de nuevo, pero descubrí que todavía no podía escapar de las sombras de mi vida pasada. Mientras recordaba dolorosamente las experiencias de mi vida anterior, le dije estas palabras aparentemente absurdas a mi maestra. Pensé que la maestra pensaría que estaba loca, pero ella se agachó, me abrazó suavemente y me consoló suavemente. Está bien, no entiendo bien estas cosas, pero ¿no estás de nuevo en el camino de la pintura ahora? Todavía estás al lado de la maestra y no es demasiado tarde. Levanté la cabeza y miré a la amable anciana que tenía delante, como alguien que había estado perdido en la oscuridad durante mucho tiempo y que finalmente vio la luz. Con el apoyo de la maestra, me fui calmando poco a poco, mirando la pintura que expresaba mis dos vidas, y me sentí en paz. Envié esta pintura a la exposición de arte Azure y la llamé Dream Me. Dream Me es a la vez un sueño y yo. En la exposición de arte, esta pintura atrajo a mucha gente que se detuvo a mirarla. Algunos dijeron que era surrealista, otros pensaron que era solo una imaginación absurda y algunos entendieron el arrepentimiento y la vacilación en la pintura. El arte es inherentemente subjetivo ante diferentes valoraciones. Me limité a sonreír. El mismo cuadro puede ser interpretado con diferentes significados por personas en diferentes estados de ánimo, y ese es precisamente el valor del arte que no esperaba volver a ver a George en la exposición de arte. Se quedó de pie frente al cuadro, al igual que los demás espectadores, mirándolo fijamente durante un largo rato sin decir una palabra. El profesor trajo a un grupo de figuras conocidas de la industria para que vieran mis cuadros. Profesor Men, realmente tiene un buen estudiante a tan temprana edad. Pueden crear obras con tanta profundidad. Sí,
Las olas del río Yangtze empujan a las olas que van por delante, y la generación más joven es formidable. Estaba rodeado por un grupo de peces gordos. Aunque me sentía un poco nervioso por dentro, después de haber vivido una larga vida, logré sonreír y manejar la situación bastante bien. Entre la multitud, salí de la exposición de arte y sin darme cuenta vi a George, que todavía estaba de pie frente al cuadro, con expresión atónita. Tal vez nunca imaginó que la esposa a la que una vez despreció pudiera tener un día tan deslumbrante. Más tarde me enteré de que Amy sí participó en esa exposición de arte. Ese día, George también la acompañó. Sin embargo, esta vez no alcanzó la fama como en su vida anterior. La atención del público y de los profesionales de la industria se centró en mis cuadros, y sus obras quedaron olvidadas. Amy empezó a odiarme aún más y empezó a hacer alarde de su afecto por George delante de mí, intentando disgustarme con ello. Yo no le hacía caso hasta que ella intensificó sus acciones. En una reunión de intercambio de jóvenes pintores, Amy se tomó del brazo a George y levantó la voz deliberadamente, diciendo: «Mary es joven. Me quitó a mí las oportunidades que me corresponden, pero no la culpo. Es solo que a quien George ama siempre he sido a mí, y eso es algo que ella nunca podrá quitarme». Sus palabras casi llegaron a oídos de todos los presentes. Todos los presentes dejaron lo que estaban haciendo y dirigieron su atención hacia nosotros. No pude evitar burlarme de esta táctica, es demasiado infantil, ¿no? Oh, señorita Amy, está diciendo que me llevé a su maestra, refiriéndose al señor Men. Pero eso es extraño. Tú te graduaste de la Escuela de Arte de Harvard hace 5 años, mientras que yo me convertí en estudiante del señor Men hace apenas 2 años. Además, el profesor ha tenido muchos estudiantes, pero no he oído hablar de ti entre ellos. Dije lentamente, con un tono lleno de sarcasmo, mientras me acercaba a ellos. Amy levantó la cabeza con arrogancia. ¡Qué inculta! Aunque no haya estudiado oficialmente con el profesor Men, sigo siendo una estudiante de la Escuela de Arte de Harvard. Al menos deberías llamarme superior. Al oír sus palabras, me burlé. La señorita Amy debe haber estado en el extranjero demasiado tiempo, incluso olvidándose de la cultura china. El término señorita se refiere a una mujer joven, hermosa y educada. ¿Puedo preguntar, Amy? Realmente no sé cómo dirigirme a ti. ¿En qué parte crees que no cumples los criterios? En cuanto a senior, aunque llevas el título de la Escuela de Arte de Harvard, ¿alguna vez has asistido seriamente a una clase en la escuela? Además, insultaste a una maestra señalándole la nariz y calumniándola cuando se negó a aceptarte, dañando su reputación. Alguien como tú, que no respeta a los maestros, no tiene en cuenta los principios y no se toma el aprendizaje en serio, es incluso digno de ser llamado senior por un estudiante de la Escuela de Arte de Harvard. Tú. Ella tembló de ira, levantó la palma de la mano para darme una bofetada, pero la agarré de la muñeca, lo que hizo que se agachara y suplicara misericordia. Una vez le pregunté a la maestra: «Claramente tienes talento para la pintura. ¿Por qué se negó a aceptarte?» Su respuesta fue que no aceptaría a alguien con intenciones impuras y ambiciones elevadas. Frente a mí, Amy no tenía poder para resistirse, ni en presencia ni en fuerza. Estaba completamente derrotada. Todos los presentes se quedaron atónitos, e incluso George tardó mucho en reaccionar, queriendo rescatar a Amy de mis manos. «Mary, hablemos amablemente. Suelta tú a Amy primero». George intentó agarrarme la mano para que soltara a Amy, pero me lo quité de encima y Amy cayó al suelo como si fuera basura. Amy cayó al suelo gritando de dolor. George se apresuró a ayudarla, pero aún así no pudo evitar mirarme de vez en cuando. Ahora, lo único que encontré fueron sus acciones extremadamente repugnantes, observando fríamente a las 2 personas en el suelo. Y luego está George. Ese día en la reunión, todos sabían que fui yo quien te rechazó. El hombre que consideras un tesoro a los ojos de Amy no es más que basura. Lo tiré a la basura. Amy se sintió avergonzada, empujó a George y salió corriendo llorando, mientras que yo no me molesté en mirarlos de nuevo y me di la vuelta para irme de este lugar de chismes. No esperaba que George me alcanzara. «Mary, espérame. Espérame». En este punto, ya no puedo entender a George. ¿Qué es lo que realmente quiere? ¿No han sido suficientemente dolorosos los días en que nos atormentamos mutuamente en la última vida? Claramente,
ya le he dado a él y a Amy una oportunidad de estar juntos nuevamente. ¿Por qué no me deja ir? ¿Qué sucede? Me quité de encima su mano con irritación, y en ese instante, sentí como si hubiéramos regresado a la época de nuestras vidas pasadas en la que discutíamos incesantemente. Si ustedes dos quieren vivir una buena vida, entonces vívanla bien. ¿Puedes dejar de molestarme cada pocos días? Mary, no me malinterpretes. Amy no es mala, en realidad. Está bien. Está bien. Está bien. George, tu Amy es la mejor del mundo. No importa en qué vida estés, la amas hasta la muerte. ¿Pueden ambos dejar de molestarme y dejar de hacerlo? La ira que se había estado acumulando en mi corazón durante 2 vidas estalló en ese momento. ¿Qué mal he hecho? En mi última vida, aunque amaba en secreto a George, nunca me aferré a él. Fue él quien se aprovechó de mi amor y arruinó mi vida. ¿Por qué debería culparme por retrasar su buena suerte y su amor? Mary, no fue mi intención. ¿Yo? George quería explicar, pero lo interrumpí directamente. George, estoy muy cansado y no quiero darte más explicaciones, ni quiero enredarme contigo. No fuimos felices en nuestra última vida. Así que, en esta vida, separémonos en buenos términos. Me di la vuelta para irme, pero de repente recordé algo y, al final, no pude ser duro. Me di la vuelta para recordarle, George, si recuerdo bien, el concurso de emprendimiento para estudiantes universitarios está a punto de comenzar. Así que deberías centrarte más en asuntos serios. En la vida anterior, después de que Amy se fuera, George participó en una competición universitaria de emprendimiento por iniciativa mía y ganó el campeonato. Después, con el reconocimiento y la financiación de un inversor, puso en marcha su propia empresa y se convirtió en una estrella en ascenso en la industria. Conocí a ese inversor y cada vez que me ve me elogia. No me extraña que puedas tener éxito. Resulta que tienes un socio virtuoso. Ese inversor y su esposa también fueron compañeros de universidad. Se apoyaron mutuamente y caminaron juntos hacia el éxito. A menudo decía que sin el apoyo de su esposa no tendría lo que tiene hoy. Por eso también tiene grandes esperanzas en mí y en George. Lo que no sabe es que mi matrimonio con George está lejos de ser tan amoroso como el de ellos. En esta vida, espero que George pueda encontrar una pareja verdaderamente adecuada para él. Mi sueño finalmente fue comprado por un coleccionista desconocido por un alto precio de 50 millones. Aunque se trató de una subasta benéfica y no recibí ni un centavo, el hecho de que mi obra debut pudiera venderse por ese precio aumentó significativamente mi valor. Mucha gente se me acercó dispuesta a pagar una fortuna por mis cuadros, pero yo los rechacé a todos. Mi maestro dijo una vez que en esta industria habrá innumerables tentaciones de riqueza, solo manteniendo la mente lúcida se puede llegar lejos. Sin embargo, una misteriosa llamada telefónica destrozó mi vida pacífica. Hola. ¿Puedo preguntar si usted es la señorita Mary, la autora de Dreamy? Hola. Lo soy. ¿Puedo preguntar qué sucede? Hola. Nuestra jefa es de la familia Fu y también es la coleccionista de Dreamy. Le gustaría conocerte. ¿Te conviene? ¿Quién tomó la foto de Dreamy? ¿Ese coleccionista que siempre se ha negado a revelar su identidad? Una vez le pregunté a mi profesora quién era la persona que se había gastado tanto dinero en una pieza de un pintorcito desconocido, y la profesora tampoco tenía ni idea. Pregunté a mucha gente e incluso contacté con los organizadores, pero la respuesta que recibí fue que era un inconveniente revelarlo. Hoy en día, esta persona tomó la iniciativa de contactarme. Por razones de seguridad, decliné que lo siento, no soy muy conveniente, y punto 10 millones, siempre y cuando vengas. ¿10 millones? ¿Solo para vernos una vez? Esto es demasiado loco, ¿verdad? Aunque la tentación del dinero es grande, he experimentado 2 vidas después de todo, así que sigo siendo cauteloso con lo que eres. Lo siento. 30 millones. No te preocupes, es solo para vernos una vez. Nuestra anciana tiene muchas ganas de verte. ¿Es una señora mayor? ¿Por qué quiere verme tanto? No sé si por la enorme suma de dinero o por curiosidad, pero al final acepté. Justo después de colgar el teléfono, un Lincoln estirado se detuvo frente a mí. Me senté en él, estupefacto, y cuando llegamos a nuestro destino, estaba completamente aturdido. Frente a mí había una enorme mansión,
cuya grandeza superaba mi imaginación. Es difícil creer que en la preciosa tierra de la ciudad, todavía exista un lugar así. Seguí al encargado por el largo pasillo y me llevaron a una habitación. La habitación estaba decorada con un estilo clásico, lo que mostraba el gusto refinado del propietario. Incluso los cuadros que colgaban en el pasillo valían una fortuna. En una casa así, ¿qué tipo de cuadros no podían comprar? ¿Por qué gastarían una gran suma en mi cuadro? Tan pronto como entré en la habitación, vi inmediatamente Dream colgado en el centro y a una mujer mayor sentada en una silla. Su mirada permaneció fija en el cuadro hasta que me acerqué. ¿Hola? La persona que ha renacido. ¿Qué? ¿Ella? ¿Cómo lo sabía? Me quedé allí en estado de shock, mirándola con sorpresa. ¿Te sorprende? Puede que otros no entiendan esta pintura y la encuentren absurda y extraña, pero indiferente, yo también soy una persona renacida. Cuando veo esta pintura, es como ver mi propia vida, y resulta que además de mí y George, hay otras personas que han renacido. Ella ya no me miraba y seguía mirando a Dream. Sueña conmigo. Este nombre también, vida elegida, es solo un gran sueño. Avanzar trae arrepentimiento y retroceder también trae arrepentimiento. Joven, ¿quieres escuchar mi historia? Finalmente me senté y la escuché en silencio mientras ella contaba sus dos vidas. Terminé mi primera vida. Fui en contra de los deseos de mi padre y decidí fugarme con él. Tal vez fue por el matrimonio a distancia. Tal vez fue porque no había casamentera, ni regalos de compromiso, o tal vez fue porque no había apoyo para mi familia. Pronto se cansó de mí. La vida me atormentó hasta el punto de perder mi humanidad, pasando todos los días llorando. Lo lamento. Lo odio. No pasa un momento sin que me arrepienta. Después de cerrar los ojos, apareció de repente un sistema de reinicio de vida. Decía que si me arrepentía, podía elegir reiniciar mi vida. Acepté sin dudarlo. Esta vez no lo elegí a él, sino que me quedé en casa. Sin embargo, debido a mi miedo y aversión al amor, elegí apresuradamente a un hombre honesto y sencillo. Pensé que esta vez podría tener una familia perfecta, pero él me abandonó por otra mujer. Prefirió dejarlo todo atrás antes que quedarse conmigo y nuestro hijo, para que mis dos vidas no sean felices. Después de escuchar su historia, no me sumergí en sus dolorosas emociones, sino que me levanté con decisión, bajé el cuadro y lo estrellé con fuerza contra el suelo. El marco se rompió y dejó al descubierto el papel que había dentro. Y cuando lo rompí, una mujer alta, de pie bajo la luz, apareció del otro lado. La abuela Fu. Sueña conmigo. Sueña conmigo. La primera capa es un sueño. La segunda capa soy yo. Solo al salir de las pesadillas pasadas uno puede ver el yo verdaderamente brillante de otra manera. Uno solo puede quedar atrapado por los sueños. La anciana acariciaba con los dedos temblorosos el punto brillante del cuadro, mientras las lágrimas le caían por las comisuras de los ojos. Resulta que es así. Así es. La vida tiene muchas opciones. Y aunque tomes la equivocada, siempre hay muchas oportunidades de compensarla. Claramente, ella tenía una fortuna. Sin embargo, en ambas vidas, estuvo atada por el amor y la familia, desperdiciando lo que debería haber sido una vida brillante. ¿No soy yo igual? En mi vida anterior, aunque George me utilizó, dejar de pintar y renunciar a mí misma fue, en última instancia, una decisión propia. Solo aprendiendo a amarse a uno mismo se pueden evitar tantos remordimientos. La puerta cerrada se abrió y empujé a la abuela Fu hacia afuera. Los sirvientes de la mansión estaban atónitos ante esta escena, como si hubieran visto un fantasma. Yo estaba un poco confundido. No te preocupes, no he salido de esta habitación durante más de 10 años. Gracias a ti, he desenredado los nudos de mi corazón y esta anciana finalmente puede salir y tomar el sol. Empujé a la abuela Fu al patio para que tomara el sol, tomara té y charlara. También me preguntó por el motivo de mi renacimiento. Hoy en día, me siento muy a gusto con ese pasado y cuento con calma esta experiencia. No hay dolor ni tristeza, solo queda una leve sensación de emoción. ¿Qué? En otra vida, él todavía te dejó darle la oportunidad. La abuela Fu golpeó la mesa con enojo, luciendo como un espectador chismoso que había escuchado alguna noticia jugosa.
Estaba a punto de continuar cuando una figura se acercó corriendo, la abuela. Inmediatamente después, un niño pelirrojo se deslizó hasta el regazo de la abuela Fu. «Oh, Dios mío, me vas a romper los huesos viejos». La abuela Fu fingió estar enojada, torciendo la oreja del niño pelirrojo, pero su rostro estaba lleno de una sonrisa. El chico pelirrojo gritó pidiendo ayuda en voz alta mientras actuaba de forma tierna. Cuando la abuela Fu finalmente lo soltó, se frotó las orejas rojas y me miró. ¿Es este el pintor de ese cuadro arruinado? ¡Qué tontería, qué grosero! La abuela Fu le dio una palmada en la cabeza al pelirrojo. Lamento hacerte reír. Este es mi nieto pequeño, Fuxi. Se llama Mary y es unos años más joven que tú. Ya es un artista impresionante. Mírate, no haces nada en todo el día. ¿Qué es? Es solo una pintura, ¿no? Fuxi murmuró suavemente, rascándose la cabeza bajo la mirada de desaprobación de la abuela Fu, y tomó la iniciativa de saludarme. Hola, Mary. Mi nombre es Fuxi. Aunque no sé mucho de arte, ayudaste a mi abuela a salir de su habitación. Así que eres mi benefactor. Si necesitas algo en el futuro, házmelo saber y definitivamente te ayudaré. Sí, Mary, este niño es bastante holgazán. Así que no dudes en pedirle ayuda si necesitas algo. Yo también extendí mi mano y estreché la suya. Sus ojos brillaban y estaban llenos de vitalidad, una especie de vivacidad que no había sentido en mucho tiempo. Además, su piel era mucho más gruesa de lo que había imaginado. La abuela Fu quería echarlo para que pudiéramos seguir charlando, pero él se negó obstinadamente a irse e insistió en escuchar juntos. En su desesperación, mi historia ganó otro oyente. ¿Qué demonios? Este George es realmente especial. Comiendo de un cuenco mientras mira la olla, qué piel tan gruesa. Fuxi sacó un puñado de semillas de girasol de algún lugar y escuchó con gran interés. La abuela Fu se frotó la frente sin poder hacer nada, aparentemente preguntándose si había un problema con los genes de su familia, preguntándose cómo terminaron criando a un mocoso así. Me quedé en la mansión durante mucho tiempo, y por la cálida invitación de la abuela Fu, me quedé a cenar. Después de la comida, Fuxi se ofreció a llevarme de regreso a la escuela. A lo largo del camino, Fuxi siempre me miraba intencional o involuntariamente, pero no decía ni una palabra. Yo fingía no ver, pero por dentro sentía como si un pequeño gato me estuviera arañando, lo cual era algo incómodo. Maldita sea. He vivido 2 vidas. Mi edad podría ser la de su abuela. ¿Cómo podría seguir distraída por él? ¿Hace calor? Veo que tienes la cara un poco roja. ¿Quieres encender el aire acondicionado? No, no hace falta. Volteé la cabeza rápidamente, tapándome la cara con la mano, con la esperanza de enfriarla rápidamente. Fue realmente vergonzoso estar así frente a una persona más joven. Se rió levemente. ¿Qué es? ¡Qué lindo! ¿Qué dijiste? Dije que eres muy linda. ¿No lo sabías? ¿Sabes quién soy? ¿Coqueteando conmigo de esta manera? Pensé para mí misma, niña, en realidad podría ser tu abuela si lo eres. ¿Esto se considera coqueteo? Solo estoy diciendo la verdad. Ya no le prestaba atención. Admitir que un chico de unos 20 años me estaba coqueteando es realmente muy vergonzoso. Al pensarlo, me sentí un poco arrepentido. Habiendo vivido 2 vidas, pasé todo mi tiempo girando en torno a un solo hombre, George. ¡Qué desperdicio! En verdad. Oh, no, no. Mary, ¿en qué estás pensando? Fu, ella es el nieto de la abuela Faz. Y me trata tan bien que se gastó $30 millones en comprar mi cuadro. ¿Cómo puedo provocar a su nieto? Eso sería demasiado inapropiado. Debo descartar rápidamente ese pensamiento. Incluso si quisiera encontrar a otra persona, no puede ser él. Chasquido. Chasqueó los dedos frente a mí, haciendo que mis pensamientos errantes se alejaran. ¿En qué estás pensando, Mary? Hemos llegado y todavía no sales del auto. ¿No estás dispuesta a dejarme? No me llames Mary. Prefiero mi nombre completo. Aún no nos conocemos tanto. Tomé mi bolso y salí del auto.
Y para mi sorpresa, él también me siguió. Solo quiero llamar a Mary, Mary. Estaba tan molesto con él que no pude evitar golpearlo con mi bolso. En ese momento, otra voz me llamó. Mary, ¿eres realmente tú? George apareció de repente de la nada, agarró mi muñeca y me arrastró con fuerza detrás de él. Estaba tan enfadada que luché desesperadamente. George, suéltame. ¿Por qué te estás volviendo loca? Ella me dijo que me soltara. ¿No lo entiendes? Ella apartó a George y me protegió detrás de él, también mirando mi muñeca enrojecida con preocupación. George vio a ella protegiéndome, y su rostro se puso rojo de ira. Durante el día, a mí me mostró el vídeo de ustedes en el auto de lujo. Al principio no lo creí, pero resulta que realmente estás haciendo este tipo de cosas. ¿Qué pasó? ¿Qué hice? ¿No sabes lo que has hecho? Mary, todavía dices que quieres amarte bien. Pero después de dejarme, te amas así, durmiendo en la cama de otra persona. Zas. Le di una bofetada a George, temblando de ira, tomé mi bolso y se lo tiré. Y finalmente, no sintiéndome satisfecho, le di una patada en la ingle. Se revolcó en el suelo de dolor y yo dejé escapar un largo suspiro de alivio. Ella, parada a mi lado, observó a George rodar por el suelo, tragó saliva en silencio y me hizo un gesto con el pulgar hacia arriba. Mi hermana Mary es realmente increíble. Volví a ignorar a George, me eché la mochila al hombro y volví a la puerta con la cabeza bien alta. No fue hasta el día siguiente, cuando vi las publicaciones populares en el muro de confesiones de la escuela, que comprendí lo que George quería decir. El discípulo del maestro conocido en realidad está haciendo esas cosas en privado. El post está acompañado de varias fotos mías en autos de lujo, y el autor original, Guadalupe Cha, lo describe vívidamente en párrafos largos, con gran parte del contenido inventado y guiando deliberadamente a la opinión pública. Los comentarios a continuación son aún más insoportables de ver. Vi a esa persona tocándola, y los dos estaban actuando de manera muy íntima. Estudiar arte es muy caro y quienes lo entienden lo saben. Oí que su cuadro se vendió por $50 millones. Me pregunto qué benefactor adinerado la estará promocionando. Ser joven y bella es genial. Simplemente quítate la ropa y tendrás decenas de millones en tus manos. He oído que esos patrocinadores ricos son todos hombres viejos y gordos con mal aliento. En realidad no sé cómo puede lograrlo. Si la gente puede tener éxito, puede dejar pasar la idea de que es obvio que alguien está intentando deliberadamente tenderme una trampa. Pero pensar que pueden derribarme con estas tácticas es simplemente una ilusión. No hice ningún escándalo ni traté de demostrar mi valía de forma tonta. Guardé en silencio todas las pruebas y grabé al autor de la publicación, así como a quienes maliciosamente orientaron la opinión pública en la sección de comentarios que estaban tomando té en ese momento. Mi teléfono me envió una solicitud de amistad. La foto de perfil es un león pelirrojo y la identificación es Sigu es un padre tierno, lo cual es bastante distintivo. Después de la solicitud de amistad, me envió una serie de emojis. Cariño, ¿me extrañas? Déjame mimarte. No te enamores de mí. Y solo es una leyenda que puse los ojos en blanco y respondí con un emoji de vergüenza. Él respondió de inmediato. ¿Cómo se resolvió la situación? No fue muy bueno. Le envié el enlace al muro de confesiones. Cuando terminó de leerlo, se enojó mucho. Maldita sea, soy joven y guapo. No soy un viejo gordo con mal aliento. Mary, tienes que creerme. Estoy limpio. Mi boca está llena de sabor a menta fresca. Si no me crees, puedes probarlo. Después de enviar esta tontería, también me envió un emoji de mí. Esta vez, no solo puse los ojos en blanco, sino que le puse los ojos en blanco. A él no le importó en absoluto. No te preocupes por esto. Él se ocupará de ello por ti. No tomé en serio sus palabras y seguí reuniendo pruebas. Al poco tiempo, oí una voz tonta que gritaba mi nombre. ¿Mary? Me incliné para mirar por la ventana. Allí estaba ese tipo, Fuxi, sosteniendo un gran ramo de flores, apoyado en un llamativo Ferrari rojo, saludándome. Realmente quería fingir que no lo conocía y rápidamente apartar la cabeza. Pero ya era demasiado tarde.
María, baja rápido. Una multitud de curiosos ya se había reunido alrededor de Fuxi. No pude evitarlo, agarré mi abrigo, corrí escaleras abajo, lo metí de un empujón en el auto y le dije que condujera rápido. ¿Era este el método que tenías en mente?, le pregunté sin palabras. Sí, ¿no es genial? De esta manera, nadie pensará que te tiene retenido un anciano. Soy tan joven y guapo. Te envidiarían. Fuxi era como un husky emocionado que buscaba mis elogios. Me froté la frente sin poder hacer nada. Abrí el teléfono, y efectivamente, volví a ser tendencia. La estudiante universitaria que recibe el apoyo de un benefactor adinerado en realidad está haciendo malabarismos con 3 relaciones. La publicación no solo incluye una foto de Fuxi sosteniendo flores y llamando mi nombre, sino que también me muestra saliendo de su auto por la noche, así como la escena en la que me enfrento a George. 666, esta mujer es algo especial. Ella se apoya en su sugar daddy, juega con la segunda generación rica y está enredada con el galán del campus. Estoy asombrada. ¿Cómo podría haber una persona así en la escuela de arte de Harvard? Es realmente una vergüenza. Aún así, el maestro de Men es un discípulo de puertas cerradas. En ese momento, Men rechazó a Amy y la aceptó como la última alumna. Realmente fue un error de juicio. ¿Qué tiene de bueno Meng Lingwan, que también jugó extravagantemente cuando era joven? Al ver que el fuego se extendía de mí a la maestra, ya no pude contenerme. Ahora, ¿qué vas a hacer? Fuxi vio que estaba enojado y se marchitó como un niño que había hecho algo malo. Pero aún así contuve mi ira y continué reuniendo pruebas. También me puse en contacto con el administrador del muro de confesiones para pedirle que retirara la publicación y proporcionara las pruebas pertinentes para ir a la comisaría. Opté por no aguantar en silencio, sino optar racionalmente por la solución más eficaz, denunciar el hecho a la policía. El coste de difundir rumores es demasiado bajo. Unas cuantas fotos y unas cuantas palabras pueden desencadenar especulaciones infundadas e imaginaciones maliciosas por parte de los internautas, mientras que demostrar la propia inocencia es increíblemente difícil. Es mejor denunciarlo directamente a la policía. Hacer que el propagador de rumores pague el precio que se merece es la forma más sencilla y eficaz. La policía encontró rápidamente el cartel y a varias personas que estaban provocando problemas deliberadamente en la sección de comentarios. Nunca había visto a estas personas antes y su consejero también vino a la comisaría. Sin embargo, me sentí muy insatisfecho con la actitud del consejero. Estudiante, no hay necesidad de denunciar el problema en la escuela a la policía. Solo pídeles que borren la publicación y que se disculpen. Hacer un escándalo por ello no te servirá de nada y no recibirás ninguna compensación. No necesito compensación. Solo quiero que el calumniador reciba el castigo que se merece. ¿Tú también eres profesora? ¿Difamar a los demás de forma casual es la lección que le das a tus alumnos? Estás siendo demasiado dura con tus palabras. Se trata de un asunto menor. ¿Por qué perder el tiempo de la policía? ¿No es esto un desperdicio de recursos públicos? La policía también afirmó que es difícil condenar en este caso. Incluso si no acepto la mediación, solo los encerrarían 1 día o 2 como máximo. Podría tomarme un té ahora mismo. Fuxi dio un paso adelante. Soy miembro de la familia Fuxi. Mi nombre es Fuxi y el coche que recoge a la señorita Mary pertenece a la familia Fuxi. Invité a la señorita Mary porque mi abuela aprecia mucho sus cuadros. Vi la publicación y es una completa tontería y una difamación deliberada de este asunto no solo ha afectado a la señorita Mary, sino que mi familia y yo también nos hemos visto extremadamente afectados. Fuxi se puso serio, exudando una fuerte sensación de presión, completamente diferente de la apariencia de matón que había mostrado frente a mí antes. La familia Fuxi es la familia más rica de Sidille. Al escuchar el nombre de la familia Fuxi, esas personas inmediatamente perdieron su arrogancia y tartamudearon mientras me hablaban. Amy nos dio instrucciones, pero no fue nuestra intención. Tienes que creerme. Tengo los registros del chat. Efectivamente, la mente maestra detrás de este asunto era Amy. Con nuevas pruebas, la policía llamó inmediatamente a Amy y George también acudió. ¿Sobre qué base me arrestan? ¿Qué he hecho? Esta jovencita, tenemos pruebas concluyentes de que sobornó a otros, calumnió y difamó deliberadamente, dañando la reputación de otros.
Hasta que me vio, Amy no bajó la cabeza. ¿Y qué si soy yo, Mary? Simplemente te odio. Odio que hayas conseguido fácilmente lo que yo no pude tener, pero ¿y qué? La persona que amas no te ama. Di un paso adelante y agarré la barbilla de Amy. Amy, sé por qué estás celosa de mí, pero ¿realmente vale la pena presumir frente a mí solo por George? Incluso si alguna vez lo amé, ahora no es nada para mí, solo agua derramada. Incluso tiré la taza que contenía el agua. ¿Por qué me seguiría preocupando por él? George se quedó atónito y desconcertado al oír mis palabras. Me quité de encima la barbilla de Amy, tomé la toallita húmeda que me dio Fuxi para limpiarme las manos y luego me fui con elegancia, rechazando el acuerdo. Los abogados de la familia Fuxi eran muy competentes. Todos ellos se enfrentarían a penas de prisión, y la principal culpable, Amy, incluso tendría que cumplir 5 años. Al enterarse de que iría a prisión, Amy entró en pánico. No solo le suplicó a la policía, sino que también se disculpó conmigo, diciendo que no podía ir a la cárcel, pero yo lo rechacé todo hasta que George se puso duro y vino a buscarme de nuevo. Mary, te lo ruego, deja ir a Amy. Ella solo estuvo confundida por un momento. Si va a la cárcel, su vida quedará arruinada. George, ¿qué pasa con mi vida entera? ¿Qué debo hacer con la vida que arruinaste para mí en mi última vida? Lo siento, Mary. Todo es culpa mía. Déjala ir, dijo George y, de repente, se arrodilló frente a mí. Al mirar a George, que se muestra tan humilde ante Amy, no puedo evitar pensar en el último momento de mi vida en la vida anterior. Levántate, George, por última vez. Ella quiere cumplir 5 años de prisión, pero también debe ser castigada como se merece. George se levantó agradecido y se fue rápidamente. Me quedé solo en el viento frío. Mi corazón se llenó de emociones encontradas. Uf, bromeó ella a su lado. ¿Todavía sientes debilidad por él, eh? No lo entiendes. En el último momento de su vida, en la vida anterior, dio la vuelta y dejó la única posibilidad de supervivencia para mí. La última vida, ¿eh? Después de terminar de hablar, me di cuenta de que lo había dejado pasar y me sentí un poco nerviosa. ¿Cuál es la prisa? Ya lo sabía. Mi abuela renació y en el momento en que te vi supe que eras diferente. Entonces tú todavía, sabiendo que soy una anciana que ha vivido 2 vidas, él todavía. Coquetea conmigo. ¿Y qué importa? Que me gustes es simplemente que me gustes. Después de todo, te conocí solo después de tu renacimiento, ¿no? El destino es algo verdaderamente maravilloso de describir. Esta vez, mi corazón se aceleró como si un pequeño conejo viviera dentro de mí. Instintivamente quise escapar, pero ella se rió levemente detrás de mí, burlándose de mí por ser tímido. Debido al asunto de Amy, George se perdió la competencia de emprendimiento universitario. En esta vida, extrañó a su benefactor y se convirtió en un estudiante universitario común y corriente. 5 meses después, Amy fue liberada, pero como George no tenía nada, lo abandonó rápidamente. Como dijo el maestro, Amy era una persona vanidosa y ambiciosa. Se lió con un rico empresario, y tal como una vez me calumnió, se convirtió en una amante. Al final, la esposa legal la pilló con las manos en la masa. Le arañaron la cara y la expulsaron del país, desapareciendo sin dejar rastro. George perdió el amor que tanto había trabajado para conseguir, pasando sus días ahogando sus penas en alcohol, vagando por los bares. No solo perdió la oportunidad de empezar un negocio, sino que también perdió la feria de empleo, sin lograr nada. En cuanto a mí, con los $30 millones que me dio la abuela P, junto con las conexiones y los recursos de mi profesor, así como la reputación que he construido, me estoy preparando para abrir un estudio personal. Mi profesora apoya mucho mi decisión y me dijo que me ayudaría a encontrar más contactos y oportunidades de negocio. Mi estudio se está preparando paso a paso. El único problema es que no me importa, quiero seguirte y hacerlo. Tengo dinero, puedo invertir en ti. Miré a Pesee, que estaba en cuclillas en el suelo, agarrándome el muslo con fuerza y sin soltarme, y me froté la frente con cansancio. Tengo dinero, y la abuela P también me dio $30 millones, entonces trabajará para ti, tú te encargarás del arte y ella se ocupará de la gestión.
Al final, debido a la mirada de P, a la insistencia de sus insistentes quejas y a que realmente no soy buena administrando una empresa, finalmente acepté asociarme con él para iniciar un negocio. La abuela P se puso muy feliz después de saberlo. Genial, Mary, finalmente le encontraste a ese niño tonto algo apropiado que hacer. Sería aún mejor si pudieran vivir juntos, abuela. Mary, no pierdas la felicidad de esta vida por cosas de tu vida pasada. No sigas mi antiguo camino. Si a ti no te gusta este tipo, a mí me gusta. Abuela, ¿soy tu nieto biológico? ¿Por qué ayudas a otros a husmear en mis asuntos? Mi carrera es cada vez más próspera y mi vida va mejorando cada vez más. Una noche, escuché esa voz otra vez. Comentarios sobre el sistema de reinicio de la vida. ¿Puedo preguntar si te arrepientes después de reiniciar tu vida? No me arrepiento. Me arrepiento. Extra es tu perspectiva de mi vida anterior. Me casé con Mary por despecho y viví arrepentido después del matrimonio. A menudo me preguntaba por qué permití que un momento de ira me hiciera perder la oportunidad de estar con Amy. Este arrepentimiento llenó mi vida con María de discusiones y sospechas. ¿Querías decir cuántas veces no fui a ver a Amy? George, ¿cómo puedo creerte? Amy se va a Francia y tú vas a Francia en un viaje de negocios. Amy vuela a América y tú la sigues. Dime, ¿cómo puede ser que todo sea tan casual? Nunca nos hemos conocido. Sí, aunque no podamos conocernos, deberíamos estar en la misma ciudad, respirando el mismo aire bajo el mismo cielo, ¿no? Ella me estaba tirando con todas sus fuerzas, pero yo solo me sentía molesto. Pensé que estaba siendo demasiado controladora. No la había engañado. Entonces, ¿qué tenía de malo ir a la ciudad donde ella estaba? Miro a la glamurosa y conocida pintora Amy, y luego a Mary, que gira todo el día alrededor de la familia y no ha logrado nada, y mi corazón se inclina cada vez más hacia Amy. A menudo pienso en lo maravilloso que hubiera sido si me hubiera casado con Amy en ese entonces. Pensé que no habría posibilidad de elegir de nuevo, pero inesperadamente, un accidente nos hizo renacer. En el momento en que el auto se estrelló contra nosotros, mi primera reacción fue mantener con vida a Mary, pero al final, ambos morimos. Si pudieras hacerlo todo de nuevo, ¿la elegirías de nuevo? Al principio pensé que elegiría no sin dudarlo, pero dudé. Pero Mary no lo hizo. Ella eligió no con decisión. Al ver su elección, ya no dudé más y también elegí no. Volví al día en que me confesé con ella me rechazó primero. Tiré las flores y fui inmediatamente a buscar a Amy. Pensé que esta vez por fin podría encontrar la felicidad. Pero la realidad no es así, Amy brilla en una vida sin mí. Mientras yo amaba a la persona equivocada y terminaba sin nada. Durante esos días, seguí bebiendo hasta el punto de que me dolía el estómago, pero el dolor en mi corazón superaba con creces el dolor físico. Recuerdo constantemente el tiempo que pasé con Mary en mi vida anterior. Lo siento, Mary. Lo siento mucho. Amé a la persona equivocada y no te valoré como era debido. Seguí enviándole mensajes a Mary, pero lo único que recibí fueron un signo de exclamación rojo tras otro. Ella ya me había bloqueado. Mary, lo lamento. Realmente lo lamento. Después de perder el conocimiento por beber, escuché esa voz una vez más. Reiniciar la retroalimentación del sistema de vida. ¿Puedo preguntar si te arrepientes después de reiniciar tu vida? Me arrepiento. Me arrepiento. Me arrepiento.